Bienvenidos, vamos ahora a trabajar con una guía práctica y vamos a trabajar con funciones como contar y también con funciones de fecha y hora. Pero en este primer paso vamos a empezar a trabajar con la función contar. Y esta función de Excel cuenta la cantidad de celdas que contienen números dentro de un bloque seleccionado. Como vamos a ver ahora en pantalla y para pasar a la práctica, aquí estamos viendo que tenemos dos bloques, es decir, un rango predeterminado de celdas que contienen diferentes tipos de datos. Recuerden que Excel utiliza datos como texto, numéricos, como vemos, también datos de fecha que vamos a ver más adelante y también datos lógicos y en algunos casos también podemos contar con fórmulas también como un dato específico. Pero para comenzar a ver la dinámica y cómo funciona la función contar, vamos primeramente a seleccionar esta celda de 10, vamos a comenzar a buscar la función, vamos a poner igual y vamos a buscar la función contar. Fíjense que nos va a devolver el número de celdas de un rango que contiene números. Para eso, una vez que la activo, nos va a pedir en el cuadro de referencia el valor 1 y lo que vamos a hacer en este caso va a ser seleccionar todo el rango o bloque que queremos que nos cuente. Recuerden que, como dije anteriormente, cuenta la cantidad de números que contiene el bloque seleccionado. Es decir, si contiene una celda vacía o contiene un texto o otro tipo de dato, no lo va a contar. Entonces, dentro del rango de D3 a D9, presionamos Enter y como vemos, el rango seleccionado cuenta con 3 datos numéricos. Por eso, en este caso, contar va a ser 3. Ahora vamos a utilizar este bloque de manera diferente. Vamos también a utilizar a modo de un siguiente ejemplo. Voy a escribir igual, contar, así vamos viendo la funcionalidad de esta función. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todo el rango desde G7 a I9, presionamos Enter y lo que vemos es que el resultado que nos arroja es 6, ya que este rango contiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números y no cuenta las celdas vacías dentro del rango seleccionado. También, a modo de ejemplo, vamos a ver claramente la diferencia, que hay un contraste muy importante. Por un lado, la función contará va a ser diferente a contar, que muchas veces se confunde. Contará va a contar todas las celdas que contienen datos de cualquier tipo, es decir, números, textos, valores lógicos, fechas. Vamos a ver cómo va a contar todo eso, excepto celdas vacías. En este caso, vamos a utilizar a modo de ejemplo la función contará. Vamos a seleccionar el bloque y va a contar todos los tipos de datos de Excel menos las celdas vacías. Es decir, que en este rango seleccionado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos menos la celda vacía que teníamos dentro del rango seleccionado. Lo mismo va a suceder, en este caso voy a escribir igual, vamos a escribir nuevamente la función contará y al seleccionar el bloque vamos a ver que va a contar también 6, dado que a modo de ejemplo, para que se vea más claramente, en contar y contará, solamente contar tiene 6 números y cuenta solo números, pero en este caso contará, es decir, va a contar todos los datos que tiene Excel, excepto las celdas vacías. Ahora, en esta hoja fecha, vamos a empezar a trabajar con las funciones de fecha. En este caso, en esta celda de 9, vamos a escribir la función hoy. Y vamos a ver exactamente qué hace esta función. Y como vemos en pantalla, nos devuelve solamente la fecha actual. También es una función que no tiene
nada dentro del paréntesis porque toma la fecha actual que reside o residente en memoria de la computadora, como pueden ver aquí. Entonces, como vemos, esta función directamente nos va a devolver la fecha actual. Ahora vamos a seguir trabajando con las funciones día, mes y año que extraen cada uno de los datos contenidos en la fecha. Pero a modo de ejemplo, vamos a relacionar la consigna y como podemos leer, tenemos en esta planilla de fechas de facturas y se necesitan 3 columnas que ya están creadas donde solamente se encuentren el número de día, el mes y el año. Es decir, que en cada una de estas 3 fechas o en el formato fecha del rango que estoy seleccionando, es decir, si selecciono inicio, pueden ver cómo ya está configurado el rango fecha dentro de la celda. Esto es un tema muy importante para tener en cuenta. Lo que vamos a hacer, y en base a la consigna, es extraer de cada una de las fechas de la factura lo que nos pide. En este caso nos va a pedir el día. Para eso vamos a llamar a la función día y dentro de la función día vamos a seleccionar ese número de serie que sería, en este caso, la celda E12. Y como podemos ver, directamente extrajo el día solamente como valor. Ahora vamos a utilizar la misma dinámica para mes. Para eso vamos a llamar a la función mes, donde nos devuelve el mes a través de un número de entero, muy similar. Para eso volvemos a seleccionar a la función como a la celda como un número de serie y lo que vamos a ver es que extrae solamente como un valor entero la fecha, es decir, de la factura, pero solo el valor del mes. Y utilizando la misma dinámica vamos a llamar a la función año y nos va a devolver el año también como un número entero. En este caso, seleccionando la celda que contiene la fecha y automáticamente nos va a devolver el número de entero después de un enter en este caso. Vamos a utilizar el rellenador de fórmulas para que vaya copiando en las siguientes celdas y así podemos ver exactamente cómo vamos completando un ejercicio modelo y de paso vimos la parte teórica y práctica de estas funciones. Ahora, dentro de esta misma hoja, podemos observar que como consigna nos pide que en esta planilla se necesita extraer de la celda fecha y hora actual las columnas donde solamente esté el número de mes. Es decir, vamos a utilizar también la función correspondiente. Para eso nos vamos a posicionar en esta celda de 9 y en vez de la función de hoy vamos a llamar a una función que se llama ahora. Fíjense que esta función en la referencia nos dice que nos devuelve la fecha y horas actuales, pero también con formato fecha. En este caso, entre paréntesis, lo vamos a dejar en blanco, ¿no? Porque va a tomar con la misma dinámica que la función hoy, la fecha y hora residente en memoria en la computadora, y lo que podemos ver es que nos toma el día de hoy con la fecha actual. Para desglosar fecha y hora actual, vamos a llamar a cada una de las siguientes funciones que nos está pidiendo el ejercicio para ir desglosando cada una. En este caso, vamos a escribir hora, nos va a devolver la hora como un número, bien, utilizando directamente o seleccionando la celda donde se encuentra la fecha y hora actual, y al seleccionar y al ejecutar Enter, lo que podemos ver es que toma solamente en este caso la hora. Utilizando la misma dinámica, vamos a llamar a la función minutos. Bien, vamos a llamar a la función minuto, seleccionamos donde se encuentra la fecha y hora actual
y automáticamente al cerrar paréntesis lo que está dentro del número de serie nos va a devolver la fecha y hora actual. También en este caso vamos a llamar a los segundos y en los segundos con la función segundo volvemos a utilizar la misma dinámica para obtener la cantidad de segundos específicos en este preciso instante. Ahora vamos a trabajar con un ejercicio integrado con todas las funciones y temas y fórmulas con las que estuvimos trabajando. Para eso vemos en la consigna que se registran ventas, como ven, indicando fecha de venta, hora de venta e importe. Como primer punto, se nos pide extraer componentes de la fecha y hora en las celdas vacías. Acá podemos ver que tenemos las celdas vacías y como un segundo punto se nos pide contar en esta celda cuántas ventas tienen registrado un valor numérico en el importe. Para eso vamos a comenzar a trabajar con el ejercicio y como pueden ver en estas celdas se nos pide la fecha actual. Para eso vamos a escribir igual hoy y dejando los paréntesis vacíos automáticamente nos va a aparecer la fecha, ya que Excel lo toma, como vimos, de la fecha residente en memoria de la computadora. También vamos a cargar fecha y hora actual, en este caso directamente con la función ahora. También lo dejamos en blanco, ya que devuelve solamente la fecha y hora actual, como pueden ver en pantalla. Pero vamos a notar una peculiaridad, que a la hora le faltarían en este caso los segundos, solamente nos está devolviendo la hora y los minutos. Pero esta celda tiene una particularidad. Si yo a esta celda le quisiera agregar en el formato de la hora los segundos, ya que como ven tenemos horas y minutos. Para eso vamos a ir al grupo de número y dentro del grupo de número en la categoría personalizada, si bien tenemos la muestra, es decir, la referencia a cómo se ve, el tipo, es decir, cómo está estructurada o estructurado el formato de esta celda, y lo que vemos aquí en el formato de hora es que después de los 2 puntos se encuentran los minutos, pero le vamos a agregar 2 puntos y 2S para agregarle los segundos. Si le damos a aceptar, lo que podemos ver ahora es que a este formato de celda, como lo configure personalizadamente, se le agregan los segundos. Ahora vamos a seguir y vamos a completar todo este bloque o rango de celdas vacías. Para eso vamos a llamar a la función día y a utilizar la dinámica de las explicaciones anteriores. Vamos a seleccionar como número de serie la fecha de venta para extraer solamente el día de ese rango de fechas. Ahora vamos a utilizar la fecha mes o la función mes para extraer dentro de la celda de venta el mes y que extraiga solo el mes. Y ahora vamos a utilizar la misma dinámica para que extraiga solo el año. También ahora vamos a cambiar de columna. En este caso vamos a llamar solamente a la hora para que nos devuelva la hora como un entero, pero ya dentro de la columna hora de venta por el formato. Lo mismo vamos a hacer con minuto, no es minuto, sino es minuto la función. Vamos a extraer de esta celda B8 solamente los minutos y en este caso también vamos a buscar la función segundo, ahí la tomó, para que solamente extraiga los segundos. Una vez que tengo esto, puedo seleccionar, digamos, toda esta fila y con el rellenador de celdas automáticamente vamos a completar el resto del bloque. Ahora, como último punto, se nos pide contar cuántas veces tiene registrado un valor numérico el importe. Es decir, en este caso, como hicimos anteriormente,
vamos a utilizar la función contar y recuerden que va a contar el número de celdas de un rango que contiene solo números. Es decir, que ya lo podemos ir viendo a modo de ejemplo, que de este rango importe de esta columna lo que contiene solo números son exactamente el 100, el 150, el 200 y el 120. El resultado en este caso tendría que ser 4. Acá lo tomo mal porque me falta exactamente seleccionar el rango. Muchas veces suele pasar esto. Nos sirve para tomarlo como ejemplo. Cierro directamente el paréntesis y con un enter obtengo las ventas que tienen registrado solamente un valor numérico en este rango. Seguimos trabajando. Espero que les haya servido este video tutorial.